Sección 10.9, contenedores y diseños. Bueno, con los contenedores HBox y VBox se pueden lograr varias cosas gracias a su versatilidad, y para aplicaciones simples se puede hacer mucho con estos dos contenedores. Entonces, en esta sección vamos a comentar un poco más de lo que se puede hacer con estos, y luego vamos a comentar de otros contenedores con políticas de diseño diferentes. Bueno, otras funciones de HBox y VBox. En la figura que está enseguida tenemos 12 contenedores VBox. De igual manera pudieron haber sido HBox, y cada uno de estos tiene un solo componente. En este caso es un botón, ¿no? Es el que se ve que está en color gris. Ese es el botón. Y entonces están puestos o organizados en 4 grupos de 3, ¿no? 3 renglones con 4 elementos. Y en estos contenedores, bueno, se puso un borde para poder observar al contenedor en color negro el borde, y con un fondo amarillo, ¿no? Entonces, cada uno de estas cajas o contenedores, bueno, pues tiene un botón, como ya lo había comentado. Y entonces la idea de poner el borde es para que se pueda ver el efecto de configurar la alineación a valores diferentes. Para eso recordarán ustedes que está la clase POS, que es la que nos da diferentes constantes para llevar a cabo la alineación. La que hemos estado utilizando pues es precisamente la que corresponde al segundo renglón, segunda columna, es decir, la que se llama post center, ¿no? Como se está pues comentando aquí. Pero además del post center, o bueno, de esa constante center en la clase post, pues hay otros 11 que se pueden utilizar. Digo, la mayoría de ellos pues son fáciles de entender. Por ejemplo, está top-left, con el cual estarías acomodando los componentes en la esquina superior izquierda, o puedes ponerlos arriba utilizando top center, o hacia la derecha sería en la esquina superior derecha, pues top right, ¿no? Está center left, en este caso estaría centrando verticalmente y alineando a la izquierda. Center, que decíamos alinea tanto horizontalmente como verticalmente, y center right estaría alineando verticalmente y colocando a la derecha, ¿verdad? Los otros en la tercera columna, bueno, están los bottom. Entonces tenemos bottom left, alinearía abajo y a la izquierda; bottom center, abajo y al centro; y bottom right, abajo y a la derecha. Como se comenta, bueno, quizás los últimos, los de la última columna, pues son los que se requiera comentar un poco más, porque bueno, ahí estamos utilizando baseline left, baseline center y baseline right, que lo que hacen es, van a colocar el componente, como señala aquí, en la posición más baja disponible, y pueden tener importancia a campos de texto donde se quiera que aparezcan en la parte baja de una ventana, como por ejemplo una aplicación de chat o de conversación. Entonces, además de esto, bueno, se han puesto los contenedores o las cajas para que tengan un recuadro superior, y los botones pues son entonces ajustados en consecuencia, ¿no? Aquí, bueno, se puso con en el caso del primer componente del último renglón, bueno, se puso una separación superior de 10 píxeles, luego se incrementó para que fuera 20,
y luego para que fuera 30, ¿no? Entonces podemos ver con baseline left, lo va a colocar lo más abajo posible, cargado a la izquierda, baseline center, centro, y baseline right a la derecha, ¿no? Y en cada uno de ellos se fue bajando, utilizando, bueno, metiendo lo que es la separación. Entonces, bueno, estos recuadros o bordes que se ponen dentro de los contenedores es mediante el método sex padding, ¿no? Entonces, suponiendo que el cuadro está referido por box, entonces esta sería la manera de llamarlo. Es un método de instancia, por supuesto, y entonces tendrías que crear lo que es el board o el tamaño del board. Para crearlo tienes que crear un objeto del tipo insets y bueno, aquí en este caso particular se está utilizando un constructor en donde tú estás pasando el tamaño de los márgenes o de los rellenos, siendo el primero de ellos, bueno, el primer valor corresponde a la parte superior, seguido del lado derecho, el lado inferior e izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, podemos pensar que ese set padding lo que está haciendo es como colocar un margen alrededor de lo que es el cuadro, ¿no? Bueno, hay también un constructor de la clase insets en el cual nada más le puedes pasar, bueno, en el cual podrías pasar un solo parámetro y con eso lograrías que entonces los cuatro lados pues tengan el mismo valor. Bueno, en este caso box ya habíamos dicho puede ser un VBox o un HBox o algún otro componente de control, como por ejemplo un button, un label o un text field. Digo, en el caso de que se quisiera acomodar el texto que aparece en alguno de los controles. Y la razón es porque pues todos estos están heredando el método setPadding, que viene de una clase superior. Para poner el borde negro que tienen en este caso los contenedores, bueno, se hizo de esta manera. Se tiene que crear un borde con color utilizando la clase border stroke, y para esta clase, bueno, se le están pasando 4 cosas. Por un lado es la parte del color, luego es el tipo de borde. Para indicar el tipo de borde, bueno, estamos utilizando las constantes que están definidas en la clase border stroke style, y después se le está indicando cómo es el tipo de esquina. Este constructor que se está utilizando aquí, corner radi, básicamente lo que dice es cuánto redondeo va a tener la esquina. Entonces, si le pasamos, si se crea un corner radi con un valor de 0, pues la esquina pues no va a estar redondeada, y ya conforme le vas dando valor, un valor mayor que 0, va redondeando la esquina, ¿no? Y adicionalmente también se está indicando el ancho del borde, en este caso en píxeles, ¿no? Entonces, bueno, todo eso sirve para crear lo que es un borde con color y ciertas características. Y después, ya que lo tienes, entonces ahora sí se crea lo que es el borde, y ya teniendo ese borde, bueno, pues ahora sí se le coloca a lo que es el contenedor o la caja, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, pues aquí enseguida está el texto. Para cambiar el fondo de la caja, bueno, se está utilizando este método de instancia de la clase HBox o VBox, llamado setBackground. Y entonces, bueno, la manera como
cómo se pone el fondo, pues es de una manera parecida a a lo que vimos para el caso del borde. Entonces, primeramente, bueno, hay que crear un fondo con relleno utilizando la clase background fill. Entonces se crea el objeto y en esta clase, bueno, hay que pasar tres cosas. Podemos observar que primeramente pues se está indicando lo que es el color de fondo. En este caso, bueno, desde la clase color se está utilizando este amarillo deslavado. Luego no lleva redondeada el fondo, las esquinas, y tampoco se está haciendo no hay ningún margen para lo que es el fondo. Por eso se está colocando ahí se está llamando el constructor insets con el valor de 0. Ya una vez que tienes entonces creado lo que es el fondo con relleno, bueno, se crea un objeto background, igual como pasó acá, ¿no? Cuando estábamos trabajando con el borde. Se utilizó se creó el borde, bueno, acá se crea lo que es el fondo, y ya que se tiene el fondo, bueno, entonces se aplica a ese fondo a lo que es el contenedor. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, los fondos y los bordes, se está utilizando otro contenedor llamado layout, que bueno, pues ese lo vamos a revisar un poco más adelante, y también vamos a comentar qué otros bordes, bueno, y cómo crear nuestros propios colores en el caso de que los colores que están definidos en la clase color pues no te sean suficientes. Bueno, vamos a ver el siguiente contenedor llamado Grid Pane. Pues este contenedor puede ser bastante útil porque coloca los componentes en una matriz de renglones y columnas, como se muestra aquí enseguida. O sea, tenemos el grid pane, donde le estamos diciendo que vamos a colocar los componentes arreglados de una manera matricial, teniendo 4 renglones y 3 columnas. Entonces, para crear este grid pane, bueno, pues en este caso, bueno, un código podría ser algo como el siguiente. Se declara una referencia de tipo grid pane, y bueno, entonces ahí tenemos nuestro panel. Enseguida se crea el objeto y se asigna esta referencia, y posteriormente, bueno, se están alineando los componentes para que queden centrados utilizando el método setAlignment. Lo hemos estado utilizando, y con la constante center de la clase post. Posteriormente, bueno, se indica cuál es la separación vertical y la separación horizontal que va a haber entre los diferentes componentes. Entonces, para indicar la separación vertical se está utilizando el método setVgap, pasándole el valor de 10. Entonces, y para poner la separación horizontal se utiliza setHgap con un valor de 5. Entonces, la separación vertical pues es el doble de la horizontal, y aquí lo podemos ver. Hay un poco más, bueno, debería de ser el doble de la separación horizontal, ¿verdad? Entonces, pues de esa manera estamos creando el grid pane. Bueno, este va a se va a estar ajustando de manera dinámica conforme vayas metiendo los componentes como celdas individuales. Por ejemplo, si tienes un botón llamado mi botón y lo quieres meter en este grid pane, pues entonces lo que tendrías que hacer sería utilizar de la clase gridPane el método add para indicarle el componente y en qué columna y en qué renglón quieres hacerlo, ¿verdad? Estos índices de columna y renglón pues deberán de ser
tipo simples int, y recordar que, bueno, pues al igual como muchas cosas que se inician contando en Java, pues arrancan desde cero. Por lo tanto, si ponemos algo como lo que está aquí enseguida, estaríamos entonces agregando mi botón en la columna 4 y en el renglón 6. Bueno, y de esta manera, bueno, con esta flexibilidad que tiene GridPaint de poder acomodar los componentes en alguna posición de esta matriz, pues nos puede ayudar para hacer cosas bastante complejas o interesantes, ¿no? Bien, veamos otro manejador para acomodar componentes, que es el Stack Pane. Y Stack Pane permite apilar componentes en la cima o encima de otros. Entonces, para este caso, se crearon 3 cuadros con colores diferentes, cada uno de tamaño menor que el anterior, y fueron agregados al Stack Pane, empezando por el más grande y yendo al más pequeño. Entonces, primeramente se colocó el rojo, luego el amarillo y luego el azul. Si lo hubiéramos hecho del más grande al más chico, pues nada más nos hubiera quedado el rojo, ¿verdad? Bueno, para agregar los diferentes componentes, bueno, pues hay que utilizar el método getChildren. Este ya lo hemos utilizado con el HBox y el VBox. Decíamos que este nos da la lista de los componentes que están dentro del manejador de componentes, en este caso del Stack Pane. Y para alinearlos al centro, bueno, pues tendrías que utilizar el método setAlignment, pasándole la constante postCenter. Bueno, otra manera como se puede utilizar este contenedor, el Stack Pane, pues es creando varios elementos, cada uno que tenga el mismo tamaño, los apilas todos ellos y luego puedes escoger cuál es el que es visible. De esta manera, pues entonces esta pila se podría comportar como un paquete de cartas, ¿no? Esto también da la posibilidad de tener una serie de pantallas, las cuales, por ejemplo, podrían ser las formas para hacer los llenados de información. Bueno, veamos los siguientes contenedores: FlowPaint y BorderPaint. Bueno, antes de JavaFX, el paquete principal, bueno, el anterior ya lo habíamos comentado, pues fue Swing. En el caso de Swing, había un contenedor para acomodar a los componentes mediante, bueno, la forma como los acomodaba. Esto se conoce como política de diseño, quedaba determinada por la asociación a un manejador de diseño. Esto, bueno, en el caso de JavaFX, pues cambió porque ya este manejador de diseño no está asociado con el contenedor. Bueno, entonces en Swing había, bueno, había varios, pero los manejadores de diseño más comunes fueron Flow Layout y Border Layout. Para el caso de JavaFX, bueno, va a trabajar con la idea de seguir utilizando estos mismos manejadores. Tiene contenedores que tienen estas políticas de diseño, como por ejemplo como el VBox y el HBox y el HBox. Estos tienen una política, bueno, el primero de siempre acomodarlos verticalmente y el otro de ponerlos siempre horizontalmente. Hay entonces dos contenedores que nos dan esa funcionalidad que se tenía en Swing, que sería el FlowPaint y el BorderPaint. Entonces, el FlowPaint va a trabajar colocando los componentes como si estuviera llenando renglones en el orden en el que fueron agregados.
y va a iniciar un renglón nuevo cada vez que el renglón sea llenado. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando la ventana sea redimensionada y se estarían reacomodando los componentes de acuerdo, bueno, conforme se haga este redimensionado, ¿no? Entonces, pensando que la ventana se muestre como la figura que está aquí a la izquierda, si en un momento dado esta ventana se hiciera menos ancha, entonces los botones serían reacomodados para tratar de hacer la mayor cantidad de componentes visibles, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos ese reacomodo, ¿no? Bueno, ¿cómo incorporas componentes a un contenedor FlowPaint? Bueno, de igual manera como se hace con VBox y HBox. Obtienes la lista haciendo la llamada al método getChildren y posteriormente utilizas el método add si solamente vas a agregar un componente, o si vas a agregar varios, pues utilizas el método addOn. Bueno, el otro contenedor que está disponible en JavaFX es BorderPaint, y BorderPaint en este caso va a dividir la ventana en 5 regiones conocidas como top, o la parte de arriba; bottom, la parte de abajo; left, izquierda; right, derecha; y el resto de lo que queda entre estas cuatro regiones pues sería center. Bueno, en el caso de que utilices BorderPaint, pues los componentes no se van a mover alrededor cuando la ventana sea redimensionada, como se puede ver en estas dos figuras. Entonces, al hacer la ventana más chica, podemos observar que pues el botón que dice top va a seguir quedando en la parte de arriba, ¿no? No como cuando, por ejemplo, con el FlowPaint ya veíamos que los últimos dos botones pasaron, una vez que se hizo la ventana menos ancha, pasaron a la parte de abajo, ¿no? Entonces, en el caso del BorderPaint, se respeta el lugar en donde fueron colocados los componentes o contenedores de componentes. Bueno, para poder, por ejemplo, agregar un componente como mi botón a la región de arriba, a la región top, suponiendo que tengo, aquí creo que me equivoqué, es border name, es border paint. Suponiendo que tienes un border paint referido por paint, bueno, pues la forma de hacerla sería esta de aquí, ¿no? Llamas al método setTop, que está en border paint, y le pasas el componente, ¿verdad? Y así como hay un método para colocar el componente en la parte superior, pues hay uno para hacerlo en la parte inferior llamado setBottom, otro para la parte izquierda, setLeft, setRight del otro lado y setCenter. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, bueno, veamos la sección 10.10, bordes y fuentes de colores. Bueno, entonces ya vimos algunos ejemplos donde se colocaron bordes alrededor de componentes, y también vimos cómo cambiar el color del texto, el fondo, y cómo utilizar otras fuentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comentar algo más acerca de bordes. Para este caso, bueno, se están mostrando en la siguiente figura 6 botones con diferentes estilos de bordes. Bueno, ahí están anotadas las características. Por ejemplo, el que está en la esquina superior, bueno, todos ellos tienen el color negro. En este caso, el borde es sólido. Las esquinas no están redondeadas, tienen un valor de 0. Y el ancho es de 6, ¿verdad? Es bastante gruesecito. Bueno, respecto al que está a su derecha, bueno, se está utilizando un borde con líneas punteadas.
y un borde un poco menos ancho. Y después el que sigue, ahí se está utilizando en vez de un borde punteado, pues un borde con guiones. Y aquí sí se están redondeando las esquinas. Ahí vemos que tiene el valor de 20. Luego en el siguiente renglón, pues se parece al anterior, nada más que se redondearon las esquinas y se hicieron el ancho más, más delgado. Luego el que sigue se parece al que está en la parte de arriba, pero con un borde más ancho. Esa es la única diferencia. Y luego el de abajo pues también está utilizando guiones, pero sin redondear esquinas y con un ancho igual, ¿verdad? Bueno, entonces, cómo vamos a llevarlo a cabo? Bueno, para eso pues hay que utilizar en el componente, ya sea un contenedor o un control, pues el método setBorder. Y para esto necesitamos al método setBorder pues pasarle un objeto tipo border. ¿Cómo creas el border? Bueno, pues para eso hay que utilizar la clase borderStroke. Entonces, para el caso de la configuración del primer botón, supongamos que está referido por botón 1, la manera de crear el border stroke, vamos a llamarle en este caso stroke 1, pues creas el border stroke, le pasas, dijimos, el color, le dices el tipo, en este caso en border stroke style, pues están definidos los tipos, en este caso se utilizó solid, y el tercer parámetro es el redondeo de la esquina. Para eso hay que crear un objeto tipo corner radi y se le está pasando el valor de 0 y posteriormente hay que decirle el ancho que va a tener el borde y para eso también hay que crear un objeto que tenga el ancho del borde, ¿no? Que en este caso es un valor de 6. Ya que tienes entonces lo que es el objeto border stroke, en este caso referido por stroke 1, entonces hay que crear el borde como se muestra aquí y posteriormente, bueno, pues hacer la llamada al método setBorder pasándole el objeto que se está creando, ¿verdad? En los ejemplos que habíamos, bueno, que se habían codificado anteriormente, no estamos resumiendo estos dos pasos, evitándonos hacer la declaración del border stroke y simplemente montando todo esto, toda esta sentencia, aquí donde dice stroke 1. Bueno, otra opción es pues tener un borde que tenga un título, como se muestra aquí enseguida, ¿no? Puedo ver que tiene un título, puedo pensar, o que también tiene una configuración distinta. Entonces, para hacer estos bordes con título se está utilizando un objeto TitlePane, que es una clase de control y está dentro del paquete Java FX Control, ¿no? Bueno, esta cosa pues es una especie como de cristal y puede tener una flecha hacia abajo para colapsar lo que es el cristal, como podemos ver aquí en el que dice Paint 2, ¿no? Y esto pues puede servir como título para propósitos decorativos o bueno, donde podemos apagar la característica, esto de hacer el colapso de la ventana, como se está mostrando aquí en el primer pane. Y y bueno, para estos cristales, bueno, se está montando un V-Box a estos paneles, ¿no? Entonces, bueno, para crear el primer panel, como se comenta aquí, bueno, primeramente creamos nuestro contenedor vertical, referido en este caso por box 1, luego se le fija el tamaño al contenedor, 100 de ancho por 75 de alto, y enseguida se crea lo que es el tile pane, que va a estar referido por primer pane, y se crea el objeto, ¿verdad? Entonces
podemos observar que para crearlo se le está anotando lo que sería el título que va a llevar el title pane y se le está pasando el contenedor, ¿no? que va a encerrar pues este title pane. Y para decirle que no sea colapsable, se está utilizando el método setCollapsable, pasándole false. Por defecto, pues es colapsable y tiene, es decir, está puesto a true, ¿verdad? Bueno, para la parte de lo que son las fuentes, aquí podemos observar pues algunos tipos de fuentes. Están utilizando 5. Todas estas fuentes están utilizando en etiquetas, ¿no? Entonces, bueno, la primera utiliza un Verdana, bold, itálica y de tamaño 12, ¿no? Luego está un Times New Roman con un estilo normal, eh, regular y de tamaño 15, ¿no? Luego hay un Courier New, configurada igual, nada más que un poquito más grande. Luego abajo está Lucida Bright con negrita regular y tamaño 14. Y luego está esta otra, ¿no? Calibri, en este caso está subrayada y de tamaño 38, ¿no? Entonces, como decía, pues se aplicaron estos a varios objetos text. Eh, y para lograrlo, bueno, puedes utilizar el método setFont que está en esta clase text, como por ejemplo para un botón, ¿sí? Entonces, la manera de llevar, bueno, de lograr esto, pues una sería primeramente utilizar el método font, que ya, bueno, eso ya lo hemos revisado de la clase font, para escoger lo que es el tipo de letra. Y ya después utilizar del objeto text, ponerle la fuente, ¿no? Entonces, aquí se está utilizando este método de la clase font para escoger lo que es el tipo de fuente, lo que es el tipo, bueno, el tipo y el estilo y lo que es el tamaño, ¿no? Entonces ahí está la configuración. Y otra manera de hacerlo, bueno, pues sería crear una fuente nueva utilizando alguno de los dos constructores. En el caso del primero, pues solamente requiere que se le dé el tamaño de la fuente y estaría utilizando la fuente del sistema por defecto. El otro constructor que tiene la clase font, le tendrías que dar el nombre de la fuente y su tamaño. Entonces, para el caso del quinto ejemplo, para obtener esa fuente, bueno, se está utilizando el segundo constructor, donde le dices cuál es el tipo de fuente que quieres utilizar y el tamaño. Y para lograr ese subrayado, bueno, se estará utilizando el método setUnderline. Bueno, para la clase para ver esta parte del color o colores, se utiliza la clase color. Y ya hemos visto que esta clase que está dentro del paquete JavaFX, bueno, tiene varios colores predefinidos. Pero en el caso de que se quieran otros colores, entonces pues habría que hacer una combinación con los colores primarios rojo, verde y azul. Y se pueden obtener diferentes colores haciendo la mezcla correspondiente. Entonces, en el caso de que se utilicen al tope rojo, verde y azul, te va a generar un color blanco, y en el caso de que los tres no tengan valor, pues entonces estaría obteniendo un valor negro, ¿no? Y variaciones iguales de rojo, verde y azul, pues estarían dando colores grises, ¿no? Bueno, en el caso de que se haga una mezcla de rojo y verde, puedes obtener un azul. En caso de que quieras, rojo y verde sin usar azul, te daría amarillo. Rojo y azul te daría un color malva, se le conoce como magenta. Y utilizando azul y verde sin usar rojo, obtienes 100, que es un tipo de turquesa.
Bueno, entonces en esta clase color hay un método de clase llamado RGB que permite indicar la intensidad de cada color primario, rojo, verde y azul respectivamente. Entonces esta intensidad es un valor que está entre 0 y 256. Entonces tendrías hasta, perdón, aquí tengo mal este dato. Este debe de ser 255 y nos estaría dando entonces 256 intensidades posibles por cada color primario. Por lo tanto, la cantidad total de colores diferentes pues sería 256 al cubo, o bien este valor, ¿no? 16.777.216. Entonces, si quisiéramos crear un color, haciendo estas variaciones del rojo, verde y azul, pues entonces lo haríamos de esta manera, ¿no? Llamamos al método de clase RGB de la clase color. Esto va a crear un color con estos valores, ¿no? 200 de rojo, 100 en verde y 50 de azul. Esto supuestamente debería dar un color como el naranja, ¿verdad? Y ya que tengas entonces el color, pues entonces ya puedes aplicarlo a algún componente utilizando el método ZTextFill.